Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio en el que les proponemos reflexionar juntos sobre temas que son de importancia para nuestra sociedad. Hoy vamos a escuchar a Mario Di Santo. Él es profesor de Educación Física con una larga trayectoria en nuestro país y en el mundo sobre lo que es la importancia de la educación física en la construcción de la salud. Lo escuchamos para hablar justamente de esto y el rol de la escuela a la hora de generar hábitos saludables y de construir salud desde el movimiento. Creo que el rol crucial de la escuela tiene que ver con la transmisión de saberes y la creación de hábitos desde las edades tempranas para el cuidado en general. Yo recuerdo en 2009, cuando por primera vez voy a Canadá, esto que vemos ahora, no los barbijos, pero esto de limpiar y desinfectar cada elemento que se usaba era un hábito en los gimnasios de Canadá. Cada persona terminaba de usar una mancuerna y la desinfectaba y la limpiaba. Todo el mundo con su toalla, la colchoneta o lo que sea. Que sea una oportunidad para que perduren este tipo de hábitos y que se vayan gestando otros hábitos desde la escuela, como así también la transmisión de saberes para gestionar una vida motora saludable. Que la persona egrese y posea conocimientos sobre cómo administrar su vida motora. Para la gente que esté de pronto con la posibilidad de concurrir a gimnasios, hacerlo con una mirada también relativa a la incorporación de saberes para el futuro. Claro, quedarse con los programas si han sido escritos, preguntar al profesor, estar preparados para, si eventualmente en el futuro no podemos seguir concurriendo durante un tiempo, saber qué podemos hacer en nuestras casas. O sea, tomar todas las experiencias con un criterio pedagógico, preparándonos para futuras o eventuales situaciones. Fundamental acumular saberes vinculados al movimiento, acumular saberes que nos ayuden a construir una vida sana en un cuerpo sano, como nos enseña Mario Di Santo. En el próximo bloque, con Fernando Frank, vamos a hablar de soberanía alimentaria y esta cuestión que es fundamental. ¿Se puede generar producción a escala desde la agroecología? Una pregunta que nos hacemos muchas veces y que Fernando tiene la respuesta. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba.
defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad con Fernando Frank, ingeniero agrónomo. Vamos a hablar de algo que es fundamental. Siempre a lo largo de muchos de nuestros programas hablamos de la importancia de la agroecología en la forma de producción que es respetuosa de la tierra, de los que la trabajan y de lo que nos alimentamos con lo que se produce en la tierra. Con formas que tienen que ver con no ser extractivistas ni usar tecnología que sea invasiva y que además genera dependencia económica. Ahora, muchos dicen que esta forma de producción es insostenible a la hora de producir a escala, que es fundamental para un país como el nuestro. ¿Es tan así? Fernando Frank nos trae claridad. La respuesta corta sería sí. Hay muchas experiencias de producción a escala. Lo que es imposible de sostener es el nivel de monocultivo. Que millones de hectáreas estén con soja y maíces, que además son uniformes genéticamente, eso es imposible de sostener desde la agroecología, pero porque es un objetivo que estaría mal planteado, digamos. Pero la posibilidad de producir alimentos, producir saldo exportable y generar condiciones para producir todos estos otros beneficios económicos, además del valor generado, como decía, trabajo, arraigo, disponibilidad de alimentos, etc., hacen que sea no solo posible, sino necesario. Lo que nos lleva a otra parte del problema, que es una transición. Si convenimos un análisis de situación y convenimos un futuro más deseable, bueno, hay que ver las formas y las vías y las políticas para traccionar esa transición. Hay un montón que, por supuesto, la política tiene que ser creativa y habrá un montón de políticas que todavía nadie las pensó. Pero dentro de los que hay en la discusión política, hay unas cuantas que tienen que ver, decíamos que hay dos sistemas, que tienen que ver con la limitación fuerte, no tibia como hay, y sistémica a los agronegocios. Las actividades, sea la megaminería, el fracking o los monocultivos transgénicos, que son perjudiciales en términos sanitarios y ambientales, tienen que ser reducidas, tienen que retroceder y lo tiene que hacer el Estado. Yo decía que hay limitaciones tibias. Tenemos una ley de bosques que ha sido en muchos territorios del país una herramienta fundamental para prevenir la deforestación. Tenemos restricciones a fumigaciones en algunas provincias y en algunos municipios a través de ordenanzas o leyes provinciales o en algunos casos fallos judiciales. Eso tiene que crecer, esa zona de resguardo tiene que crecer porque está probado que se previenen enfermedades y contaminación. Tiene que regularse con más seriedad los transgénicos y agrotóxicos en Argentina. Lo que tenemos es unos organismos regulatorios fuertemente manejados, no influidos, manejados directamente por las empresas. Eso es una aberración a la democracia y hasta al sentido común. Eso en términos de limitación territorial y limitación de determinadas actividades, como por ejemplo el trigo transgénico. O agrotóxicos que están prohibidos en muchos países del mundo y que en Argentina son de venta libre, ¿no? Y por el otro lado, el fortalecimiento concreto desde el Estado y la sociedad de las producciones de la agroecología y la soberanía alimentaria. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad para escucharlo a Juan Montserrat en un tema que es fundamental.
el control de precios y el rol de los trabajadores en este sentido. La verdad que el tema precios, uno que lo entra a bucear y lo entra a ver, hemos estado hace muy poquitos días con el presidente del INAES, tuvimos la posibilidad como CGT regional de convocar tanto al compañero Morcillo que lidia con los convenios colectivos con las grandes empresas abastecedoras del mercado interno, particularmente las multinacionales, con el señor Fera, que es el representante de Maxi Consumo, y con el presidente del INAES, Alexander Roy. Hicimos un Zoom de alguna manera como para analizar cómo podemos defender los salarios de los trabajadores, ya no solamente en la paritaria y por la porcentualidad, sino contra precios y contra bienes y servicios. Realmente es un tema que hay que organizarse. Hemos estado con Alexander Roy hace muy poquitos días, hace 2 días en esta semana, tratando en lo posible de generar mercados alternativos o formas de accesibilidad a los productos básicos de subsistencia de la familia trabajadora, para que no se vaya por el supermercado, por la góndola, lo que conseguimos por paritarias. La verdad que es una experiencia, hay 2 o 3 experiencias nacionales muy potentes, que se nos ha sido recomendado bucear, pero entendemos también de que, bueno, como llega el capitalismo financiero, llega a los alimentos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. El precio de los alimentos tiene mucho más que ver con la especulación financiera que con el costo de producción, traslado y logística de los alimentos para que puedan acceder los trabajadores y todos los sectores populares. Es un tema nuevo, para nosotros es un tema que hay que trabajarlo fuertemente. Sabemos que nos vamos a enfrentar a cuestiones construidas y constituidas que tienen no solamente una visibilidad comercial y una vidriera de marcas, sino que adentro de eso hay un gran poder construido para poner en interdicción la paz social y la tranquilidad de los argentinos. O sea, que los precios aumenten más que la inflación, de que permanentemente haya un acicate con respecto al atraso del precio del dólar, que permanentemente se enuncie una política desde la presidencia y vicepresidencia con recuperar 6 puntos por encima de la inflación, y automáticamente todos los formadores de precios van contra esa decisión, con el aumento incesante de los precios y con el malestar que eso genera. Bueno, habla a las claras de que hay un actor económico que es muy potente y muy poderoso y muy real, que permanentemente está haciendo de que la voluntad popular expresada en el voto popular y las decisiones de gobierno expresadas en las declaraciones de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional están puestas en cuestionamiento en forma permanente y continua. La participación de los trabajadores es crucial siempre, y siempre es fundamental reconocer que sin trabajadores no existiría el mundo como lo conocemos, ya que el capital por sí solo no puede generar riqueza. Necesita de los trabajadores y de su fuerza de trabajo, en cualquiera de los niveles que hablemos. Y los docentes son los trabajadores que producen nada más ni nada menos que esta cuestión de vincularnos con el conocimiento. Segundo bloque finalizado en Principio Activo Salud y Sociedad. En el próximo, en el último, como siempre, Melissa Luc.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Melissa Luc, nuestra magíster a cargo de la economía feminista, habla de trabajo doméstico y de la mirada histórica desde la economía. Mirada histórica y mirada actual. Interesantísimo tema, no te lo pierdas. Hola a todos y a todas. De nuevo, Melissa Luc hablando de economía feminista. Bueno, las semanas pasadas hemos estado hablando un poco sobre el agente económico y por qué la economía feminista surge para dar explicaciones a realidades distintas a las del hombre económico, este hombre que es de clase media, heterosexual, varón, cis, privilegiado, con educación y con buenas posibilidades económicas, porque básicamente cumple con las estructuras del sistema patriarcal. Y lo que hoy les quiero contar un poquito es cómo surge la discusión del trabajo doméstico en la economía. En realidad, cuando surge la economía con un método científico propio, esto es en el siglo XVIII, con la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, se va a empezar a debatir bastante sobre el trabajo doméstico. Muchos autores clásicos escribieron sobre si el trabajo que las mujeres realizan dentro del hogar tiene un valor o no tiene un valor para el sistema económico. Y a la conclusión a la que llegaron es que en realidad, como no produce ese trabajo, no produce bienes tangibles, no genera un valor en el mercado. Claramente esa discusión se saldó en el siglo XVIII de esta forma y hasta el siglo XX no volvió a debatirse realmente en términos académicos esto. Y lamentablemente se hizo primero a partir de algunos varones, hombres, que querían demostrar que en realidad la razón por la cual las mujeres nos dedicamos a las tareas de cuidado es por nuestra condición biológica de poder parir. Y tratando de justificar eso, se crearon varias teorías que hicieron que muchas mujeres economistas de la época se indignaran. De hecho, la economía feminista surge de un grupo de economistas que no se consideraba feminista. Terminó poniendo ese nombre porque se cansaron de que los varones, colegas suyos, intentaran explicar la realidad de ellas sin preguntarle a ellas qué pensaban ni por qué creían ellas que las mujeres nos dedicábamos a las tareas del cuidado y a las tareas domésticas dentro del hogar. Es muy importante entender que la economía feminista no surge desde el feminismo, surge desde mujeres economistas que se dieron cuenta que los varones no podían explicar realmente lo que estaba sucediendo porque tenían un sesgo. Y ese sesgo es el mismo que tiene la economía tradicional, de mirar que la realidad de todos es la realidad de unos pocos privilegiados. La economía está lejos de ser la realidad y por lo tanto tenemos que adaptar la teoría a lo que sucede realmente para poder abordar la economía y los problemas económicos desde la política económica desde una forma que tenga sentido y realmente impacte a la sociedad y no a unos pocos privilegiados. Hablamos de medios de comunicación, hablamos muchas veces en nuestro programa de esta temática, de cómo influyen a la hora de conformar el pensamiento de las mayorías, de cómo tratan de imponer una mirada única y hegemónica que muchas veces está alejada del sentimiento popular o de lo que necesitan las grandes mayorías. Suele suceder que los grandes medios de comunicación tienden a proponernos una mirada que está lejos de la nuestra, pero la disfrazan de alguna manera que termina confundiéndonos o por ahí empezamos a creer que como hablan ellos o lo que dicen ellos tiene que ver con nuestra realidad. Los medios de comunicación, como explicaba Tilio Borón, desde hace mucho asumen una no sé si responsabilidad o irresponsabilidad sobre la construcción del sentido común de las grandes mayorías, que tiene que ver poco con el sentido común y mucho con lo que necesitan algunas minorías que esas mayorías piensen
para tener un consenso a la hora de definir políticas, a la hora de instalar necesidades, a la hora de promover formas de pensar el mundo que les convienen a las minorías y no a las mayorías. ¿Cómo pueden hacer que nos convenzan de algo que no tiene que ver con nosotros? Hay muchas técnicas, hay muchas cuestiones que pasan, hay muchas formas de influir, sobre todo por la instalación sistemática de una forma de pensar. Pero además de que esto tiene su tiempo y de que por ahí nos quedamos alejados del otro y de otras formas de discutir con los pares, esto, desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes en casa, se puede haber profundizado con la pandemia. Porque de repente nos tuvimos que encerrar para cuidarnos y la única ventana que teníamos con la realidad y con la información estaba a través de los medios masivos de comunicación. Perdimos la calle, perdimos la posibilidad de salir y escuchar y estar con el otro para ver si lo que le pasaba era similar a lo que nos pasaba a nosotros, si teníamos esta posibilidad de compartir la realidad más allá de lo que nos mostraran los medios masivos de comunicación. A mí me parece que la pandemia acentuó esta influencia de los medios a la hora de pensar y de percibir. Hay muchas formas de leer la realidad, hay muchas formas de interpretarla. Seguramente cada uno en su casa tiene una forma particular que tiene que ver con cómo vivimos, de qué vivimos, cómo nos relacionamos, cómo impactó la pandemia en nuestra vida cotidiana, qué esperábamos de nuestros representantes electos, cómo imaginábamos este año. Yo le propongo que más que discutir es que cada uno reflexione sobre cómo leemos nosotros este escuchar al otro, que hoy le reclamamos al gobierno de que no escucha o no escuchó en su totalidad, o muchas veces nos quedamos en esta sensación de que no nos escuchan. No vamos a caer en que la responsabilidad de que no escuchen es porque no gritamos lo suficientemente alto, pero sí en esta cuestión de reflexionar hacia dónde queremos que vayan los destinos de la patria y cuál es la responsabilidad que estamos dispuestos a asumir para que eso pase. Con participación en la calle, con la reflexión con el otro, con el escuchar, no solamente lo que nos gusta escuchar, sino lo que necesitamos escuchar para ponernos de acuerdo con otros, con otras. ¿Tenemos en claro qué es lo que queremos? La idea es que reflexionemos juntos. La idea es que juntos digamos y asumamos cuál es el compromiso que cada uno puede, quiere, debe asumir en esto de que se cumplan los designios que queremos, porque somos protagonistas de la historia. No tenemos que resignarnos frente a lo que pasa o lo que nos pasa, sino que tenemos que asumirnos como protagonistas del tiempo que nos toca vivir. Los dejo con una frase de Scalabrini Ortiz de 1931, ya desde aquella época. Scalabrini Ortiz nos decía: el pueblo escucha, mira, coteja y continúa en silencio su tráfico habitual. El pueblo tiene esos desplantes de gran señor, porque la conciencia del pueblo sabe a dónde va, aunque lo ignore cada uno de los individuos que la componen. Llegamos al final de Principio Activo Salud y Sociedad. Nos encontramos en el próximo programa y como siempre les recordamos, nos pueden encontrar en YouTube para aquellos programas que se perdieron por el canal. Hasta la próxima.